The national debt is climbing at a staggering pace. A new congressional report shows the debt grows by more than $6 billion a day. The United States national debt set to soar to $64 trillion over the next 10 years. Foreign central banks are dumping U.S. treasuries at the fastest pace since 2012. U.S. bond markets are flashing fresh warning signs as long-term treasury yields climb to their highest level since the global financial crisis. El mercado de deuda pública de Estados Unidos está al borde del colapso. Los bancos centrales extranjeros han comenzado a desprenderse de sus carteras de bonos del Tesoro estadounidense a un ritmo nunca visto hasta ahora. Estas instituciones extranjeras llegaron a tener casi 3,2 billones de dólares en bonos del Tesoro en su pico máximo, allá por 2021. Equivalente al tamaño del PIB de Francia, pero el tamaño de sus carteras ha caído hasta solo 2,7 billones de dólares. Y estas ventas de bonos del Tesoro no han hecho más que dar señales de acelerarse en las últimas semanas. Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ya han caído un 45% desde 2021, coincidiendo en gran medida con esas ventas por parte de las instituciones extranjeras. Como reza el dicho, la mano que presta gobierna a la mano que pide prestado. Y eso es exactamente lo que parece estar sucediendo. Si los mencionados bancos centrales extranjeros continúan vendiendo al ritmo al que lo han estado haciendo, podríamos estar ante el riesgo de ver otra fuerte caída en el mercado de bonos del Tesoro. Este es un mercado de 31 billones de dólares, nada más y nada menos. Un tamaño mayor que los mercados de valores de China, Japón y el Reino Unido juntos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son la base de todo el sistema financiero mundial. Se utilizan como garantía colateral por los bancos internacionales. Son la referencia para prácticamente todos los tipos de interés de financiación de la economía mundial y se han utilizado durante décadas como el principal activo refugio del mundo. Por lo tanto, un colapso de este mercado tendría consecuencias catastróficas no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. En este sentido, al igual que otros activos financieros, los bonos del Tesoro de Estados Unidos están influidos principalmente por dos factores, la oferta y la demanda. Si la demanda supera a la oferta, los precios subirán, y si la oferta supera a la demanda, los precios bajarán. Por lo tanto, si las instituciones extranjeras ya no confían en la deuda del gobierno de Estados Unidos, en primer lugar, eso reduce la demanda porque dejan de comprar nueva deuda estadounidense. Pero también aumenta la oferta cuando venden los bonos del Tesoro que poseen. Eso es, esencialmente, lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. El gran problema aquí es que esto ha estado sucediendo al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos ha venido aumentando la oferta de bonos del Tesoro como nunca antes, mediante la emisión de una cantidad récord de deuda. Podemos verlo en estas dos líneas, que muestran una divergencia cada vez mayor durante los últimos años. Esta línea nos muestra los ingresos totales que el gobierno de Estados Unidos recauda a través de conceptos como el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades y los aranceles. Y esta otra línea refleja el gasto total del gobierno de Estados Unidos en partidas como la seguridad social, la sanidad, la defensa y los pagos de intereses de la deuda. Podemos ver que hasta aproximadamente 2008, estas dos líneas se mantuvieron relativamente próximas entre sí. El gobierno generaba ingresos suficientes para mantener, en líneas generales, el ritmo de su gasto. Pero desde 2008, el gasto ha superado de forma continuada a los ingresos. Y desde la pandemia, el gobierno ha estado gastando por encima de sus posibilidades en al menos $1 billón cada año. Por cierto, fue también por esa época cuando los bancos centrales extranjeros comenzaron a vender sus bonos del Tesoro, al empezar a cuestionarse los hábitos de gasto del gobierno de Estados Unidos. Hoy, los ingresos del gobierno se sitúan en torno a los 9 billones de dólares, mientras que el gasto ha aumentado hasta los 10,8 billones de dólares. Esta diferencia de 1,8 billones de dólares es lo que se conoce como el déficit del gobierno. Y para cubrir este déficit, el gobierno solo tiene una opción realista. Necesita pedir dinero prestado, y lo hace mediante la emisión de bonos del Tesoro a bancos, particulares, inversores institucionales y gobiernos extranjeros. A partir de aquí, es posible que este problema de gasto no haga más que agravarse. El gobierno está gastando actualmente alrededor de $2.000 millones al día en la guerra en Oriente Medio.
y las previsiones apuntan a que seguirá aumentando su gasto en defensa a medida que las tensiones geopolíticas continúan intensificándose. Todo esto incrementa de forma significativa la oferta de bonos del Tesoro estadounidense que llega al mercado. Así que, en otras palabras, en 2026 ya tenemos un déficit gigantesco que probablemente no hará más que empeorar. Y al mismo tiempo, los mayores tenedores de deuda de Estados Unidos, los gobiernos extranjeros, han estado vendiendo sus bonos del Tesoro. Por lo tanto, tenemos tanto un exceso de oferta de bonos del Tesoro como una demanda cada vez más débil de deuda estadounidense. En teoría, eso significa que los precios de los bonos del Tesoro deberían bajar. Llegados a este punto, usted podría pensar, los bonos del Tesoro de Estados Unidos ya han caído un 45% desde 2021. Entonces, ¿cómo sabemos que todos estos riesgos de los que hemos hablado no están ya descontados en los precios y que estos son ya tan bajos que la demanda solo puede empezar a recuperarse a partir de aquí? Veamos. Al igual que cualquier otra inversión, la demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos depende, en última instancia, de una sola cosa: de si la rentabilidad de la inversión es lo suficientemente alta como para justificar el riesgo de mantenerlos en cartera. Una forma sencilla de analizarlo es desglosando la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años en sus dos componentes principales. El primero es el tipo de interés medio a corto plazo que los inversores esperan durante los próximos 10 años. Aunque pueda sonar algo técnico, este componente viene determinado principalmente por la Reserva Federal, que tiene un control directo sobre la evolución de los tipos de interés a corto plazo. El segundo componente es la conocida como Term Premium o prima por plazo. Esta es la rentabilidad adicional que los inversores exigen al gobierno para compensar cualquier riesgo adicional que pudiera materializarse durante un periodo de tenencia de 10 años. Riesgos como la inflación, la inestabilidad geopolítica o cualquier cambio inesperado en la política del gobierno. Podemos asimilar la prima por plazo como la prima de un seguro. Cuanto más arriesgado sea el entorno, mayor será la compensación que exigen los inversores antes de prestar su dinero al gobierno de Estados Unidos durante una década. Y así es como se comporta. Cuando la prima por plazo es elevada, los inversores consideran que los bonos tienen riesgo alto y, por lo tanto, exigen una rentabilidad mayor por mantenerlos en cartera. Cuando es baja, significa que los inversores perciben que el riesgo de los bonos del Tesoro es reducido, con lo que no exigen demasiada compensación adicional. A lo largo de la historia, la prima por plazo se ha mantenido, por lo general, entre el 2 y el 3%. Hoy se sitúa en tan solo el 1%, lo que significa que los tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos no reciben una compensación suficiente por el riesgo que asumen. Nosotros creemos que la prima por plazo tendría que aumentar hasta acercarse al 2,5%, que coincide con la media histórica de los últimos 60 años, antes de poder decir que los bonos del Tesoro reflejan verdaderamente la mayor parte de los riesgos que hemos destacado en este vídeo. Este movimiento en la prima de plazo empujaría automáticamente al alza la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, desde el 4,5% actual hasta el 6%. ¿Qué significaría eso para los precios de los bonos del Tesoro? Por cada aumento de un punto porcentual en la rentabilidad de los bonos del Tesoro, sus precios tienden a caer un 15%. Así que, en otras palabras, una subida de 1,5 puntos porcentuales en la rentabilidad de los bonos del Tesoro a partir de aquí podría provocar otra caída del 20 o el 25% en sus precios, lo que tendría consecuencias potencialmente devastadoras para el conjunto de la economía. Como mencionamos anteriormente, la rentabilidad de los bonos del gobierno de Estados Unidos sirve como referencia para todos los demás tipos de interés de la economía. Por lo tanto, una mayor rentabilidad de los bonos del Tesoro implicaría mayores costes de financiación para las empresas, haciendo más caro invertir, expandirse y contratar trabajadores, pero también supondría tipos hipotecarios más altos y mayores tipos de interés en las tarjetas de crédito, lo que presionaría el presupuesto de los hogares y reduciría el gasto de los consumidores. Si esto realmente sucede, empezará a ejercer una fuerte presión sobre la economía de Estados Unidos y podría acabar arrastrándola a una recesión, como ya hemos visto en ocasiones anteriores en las que la rentabilidad de los bonos del Tesoro aumentó.
Pero antes de que usted venda, presa del pánico, todas sus acciones y empiece a acumular efectivo, es importante recordar que el efectivo es una forma de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y por lo general, en este tipo de entornos, el efectivo pierde poder adquisitivo a un ritmo muy rápido. La historia nos enseña que el mercado de valores puede, en verdad, comportarse bastante bien cuando sube la rentabilidad de los bonos del Tesoro. Podemos ver que eso fue lo que ocurrió entre 2003 y 2007, entre 1998 y 2000 y en varias ocasiones a lo largo de la década de 1970. Solo cuando la rentabilidad de los bonos del Tesoro sube lo suficiente como para desestabilizar la economía y desencadenar una recesión, es cuando las acciones pueden empezar a experimentar volatilidad. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, sigue existiendo un riesgo inminente con la tenencia de bonos del Tesoro o efectivo, mientras que el riesgo de invertir en el mercado de valores exige un análisis más fino. Nuestro trabajo como inversores consiste en evaluar siempre la relación entre riesgo y rentabilidad de estar invertidos frente a permanecer fuera del mercado. Intentamos maximizar nuestra rentabilidad cuando el entorno económico y el impulso del mercado son favorables, y proteger el capital antes de que se materialice el riesgo de una corrección importante. Esa es la razón por la que desarrollamos nuestro modelo cuantitativo, para señalar cuándo abrir posiciones largas con apalancamiento en el mercado de valores y cuándo pasar a efectivo. Durante los últimos 5 años, el modelo ha generado una rentabilidad del 468%, pulverizando la rentabilidad del S&P 500, y está funcionando muy bien hoy día, ya que solo en 2026 acumula una rentabilidad del 30%. Esta oferta de nuestro modelo cuantitativo termina muy pronto. Por lo tanto, esta es su última oportunidad para conseguirlo por una fracción de su precio habitual. Puede hacer clic en el enlace que aparece debajo para probarlo. Gracias por acompañarnos.